volvemos a recibir con mucho gusto al licenciado en nutrición, a Rodrigo Dacuña, y estamos inaugurando una nueva columna. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y sí, vamos a estar hablando un poco de cómo armar un desayuno saludable o una merienda saludable con los alimentos que tenemos acá. A lo largo de tu participación vamos a ir abordando diferentes temas importantes para tener una alimentación saludable y que, bueno, nos aporte a una vida en salud. Hoy arrancamos entonces por desayunos y meriendas. Exactamente. Y nos has traído los alimentos aconsejados para estas comidas. Contanos un poco. Bueno, la idea principalmente es, con los alimentos que tenemos acá, que uno puede tener en casa, tratar de estructurar un desayuno saludable. Bien, vamos a desayunar entonces. ¿Qué podemos elegir? Exactamente. Lo primero es el concepto de que el desayuno tiene una estructura. Yo sé que a veces el uruguayo me levanto rapidito, me voy a trabajar. No es que el desayuno sea obligatorio, esto a tener en cuenta. Lo importante es qué pasa conmigo si no desayuno. ¿Qué pasa conmigo si no desayuno? Termino a las 11 de la mañana con los bizcochos, con los compañeros, tomándome cualquier cosa. Esas son las precauciones que hay que tener en cuenta. Considerando esto, con estos alimentos podemos armar como una especie de estructura de desayuno que consiste en lo siguiente. Bien. Por un lado, tener una infusión, que en este caso una infusión o una bebida. En este caso tenemos un café con leche o un yogur. Importante, en el caso del yogur, que sea sin azúcar, porque no nos damos cuenta, pero en los yogures nos metemos 3-4 cucharadas de azúcar y un desayuno, en vez de tener 300 calorías, pasa a tener 500 y no nos damos cuenta. O sea, elección un yogur light. Una cosa es natural, una cosa es light, otra cosa es que sea sin azúcar, entonces. Lo más importante es que sea sin azúcar. Bien. Para no tener ese extra añadido de calorías y de azúcar, no que de hecho... el cero grasa con el cero azúcar. Exactamente. Una cosa es light, que es reducido en las calorías, que puede ser a expensas de la grasa y del azúcar, y otra cosa es sin azúcar, con el sello de ADU en el caso de Uruguay. Bien, acá tenemos los lácteos, entonces. ¿Qué pasa si no consumimos lácteos porque no nos gustan, nos cae mal o lo que sea? Otras opciones, tenemos bebidas vegetales, el mismo concepto. Tratar de que sea sin azúcar, porque es lo mismo lo que pasa. Bien. Por otro lado, también tenemos infusiones, como por ejemplo el té, el café, el mate. Es importante entender de que, si bien esto cumple una función similar a esto, no nos aporta lo mismo. El mate, el té y el café, desde el punto de vista nutricional, prácticamente no nos aporta nada. Eso con respecto a las infusiones. ¿Qué más debería de incluir un desayuno? Por un lado, el clásico, tener algún tipo de panificado o similar. En este caso tenemos tostadas, tenemos galletas de arroz, puede ser, acá tenemos avena también sobre la mesa, porque uno puede hacerse un panqueque de avena. Acá lo que hay que entender es, además de la bebida, necesito una fuente de energía, de carbohidrato específicamente. En este caso lo podemos vehiculizar a través de los cereales, del pan, galletas de arroz. ¿Recomendación, pan que sea integral? Bien, si vamos a la máxima recomendación, ahora viene la parte aburrida, integral y sin sal, porque esa es como ya tenemos un alto consumo de sodio y un bajo consumo de fibra en general. Entonces, si logramos meter un pan sin sal integral, espectacular. Si no, igualmente sería una buena opción. Bien, ¿mermelada con o sin azúcar? Bien, importante. El pan en general lo acompañamos con algo, no lo comemos a secas. Acá viene lo que se llama el aderezo, que vamos a dejarlo para el final porque en realidad el aderezo tiene un pienso, tiene un porqué. Pongo un ejemplo, la mermelada es fuente de carbohidrato. Si yo como mermelada, como pan y agrego todavía una fruta, ese desayuno empezó a estar alto en carbohidratos y me empezaron a faltar otros nutrientes. Como proteínas, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, considerando esto, una buena alternativa sería decir, bueno, voy a ponerle proteína a este pan, por ejemplo. En este caso tenemos el queso, tenemos el huevo o también grasa, que en Uruguay justamente tenemos un problema con la calidad de la grasa. Por ejemplo, aceite de oliva, frutos secos, palta, son alimentos muy nutritivos desde el punto de vista de grasa, pero en Uruguay tenemos un bajo consumo. Entonces hay que irle buscando la vuelta para vehiculizar esas grasas saludables en las diferentes comidas. O sea, que hasta ahora de lo que hablamos podría elegir un vaso de yogur sin azúcar y sin grasa, una tostada de pan integral o una galleta de arroz con palta, por ejemplo. Eso sería excelente. Bien. No es obligatorio. ¿Por qué? Porque uno puede comer la mermelada, puede comer el queso, le puede poner huevo. Lo que hay que romper un poquito es lo culturalmente que venimos haciendo. El clásico pan con manteca, mortadela cuando nos levantamos, porque esos alimentos desde el punto de vista nutricional no son tan, digamos, necesarios y no nos aportan lo que precisamos. ¿Qué pasa con las frutas? ¿En qué modalidad consumirlas? Me acuerdo que la última vez que viniste nos hablaste del jugo, que hace como una absorción del azúcar rápido y es mejor comer la fruta entera, ¿no? Con más fibra. 100%. Los alimentos así naturales vienen en una matriz alimentaria que tiene un efecto en el cuerpo diferente a que si nosotros los destrozamos. Primero, para hacer un vaso de 200 mililitros de jugo de naranja precisamos al menos 3 naranjas. Eso ya sería como, bueno, me estoy comiendo 3 frutas. 3 naranjas, claro. Por otro lado, las calorías líquidas sacian mucho menos
que las calorías en una matriz alimentaria. Y por otro lado, el impacto en la glicemia. Por ejemplo, Uruguay, uno de los problemas que tiene con la alimentación viene por la diabetes, por el exceso de azúcar. Entonces, aconsejable que la fruta sea entera. Bien, la banana sí, la banana no. Además, sobre todo, si estamos pensando en bajar de peso, objetivo que muchos se ponen ahora que se acerca el tiempo cálido, y en muchas dietas la banana como que te la sacan, ¿no? Está prohibida por su alto índice de azúcar. ¿Qué pasa con la banana? Bien, mensaje para todos los uruguayos. Uno puede comer cualquier fruta. Acá lo que hay que considerar es el tamaño y la cantidad de fruta que uno va a comer. Erróneamente muchas veces se dijo que la fruta aporta azúcar, que hay que sacarla cuando uno tiene exceso de peso, cuando tiene diabetes. Y de hecho la fruta ha mostrado ser un factor protector contra la diabetes. ¿Por qué? Porque si yo estoy comiendo fruta, estoy dejando de comer otros alimentos que sí me los generan. Por ejemplo, los ultraprocesados. Bien. En el caso de la banana, siempre se sacó, entre comillas, porque es un poco más dulce y porque se ha dicho que aporta más calorías. Pero cuando igualamos el tamaño de la porción, por ejemplo, una banana de este tamaño con una fruta, es prácticamente lo mismo. Nadie va a engordar por comer banana ni va a tener un problema con la banana. El concepto es, debo adecuar la cantidad de frutas a mi necesidad. Bien, en un adulto promedio, ¿cuántas frutas debería comer por día? Y podría ser entre 3 y 4 frutas. Va a depender de qué, por ejemplo, de la cantidad de vegetales que comas y la cantidad de carbohidratos que comas. Porque la fruta no deja de ser una fuente saludable de carbohidratos. Bien. Yo me puedo comer 7 frutas y ser muy saludable, pero si me estoy comiendo 2 flautas de pan, ahí tengo un problema con los carbohidratos en general. Lo que tengo que reducir es la ingesta de pan. Exactamente. ¿Qué pasa para los niños? ¿La estructura se mantiene o puedo hacer alguna alternativa? Y bueno, justamente ya mandarlos al día con el primer paso completado de un buen desayuno. Bien, esta estructura que comentamos sirve para todos los grupos etarios, desde niño hasta adulto mayor. Lo que terminamos adecuando es la cantidad y el tamaño de la porción a la persona. Es lo mismo lo que va a comer un hombre adulto de 90 kilos que un niño de 4 años. Sí es importante que tratemos de fomentar el consumo de frutas y esta estructura ya desde niño. ¿Por qué? Porque tradicionalmente al niño que le damos yogur con azúcar y cereales con azúcar. Hoy tenemos una tasa altísima de obesidad infantil y de consumo de azúcar elevado. Y esos niños van a ser los adultos del futuro. O sea, hay que empezar a cortar de raíz con ese problema. ¿Qué pasa con la merienda? ¿Puedo replicar esta fórmula o ya en la merienda, yo decía, desbarranco en la merienda, ¿no? Porque uno llega a la casa con ganas de comer algo rico, con hambre del día. ¿Replico el desayuno o hay algo que tengo que sacar, por ejemplo, en cuanto a fruta por el azúcar o no mermelada? Bien, desde el punto de vista estructural, desayuno puede ser igual a la merienda. El problema es que las condiciones en las cuales hacemos el desayuno no es la misma que la merienda. En general hacemos el desayuno, nos vamos a trabajar o nos vamos a hacer nuestras actividades y volvemos después más tarde a nuestra casa. El problema es que llegamos a casa, merendamos y estamos en el hogar con una amplia disponibilidad de alimentos. Entonces yo merendé, me llené, pero empiezo con el picoteo, a picotear entre horas, que me llené pero igual tengo que cenar. Entonces lo que tiende a pasar es que en las últimas horas del día se me empiezan a acumular calorías porque ya estoy en un hogar donde hay alimentos que tal vez me tientan y no tengo una buena organización. Entonces, idealmente deberíamos de mantener la misma estructura, pero hay que considerar el contexto. Porque si yo no puedo acatarme a las cantidades que debería de llevar la merienda, ahí hay que ajustar la organización. Bien, y además, bueno, ver qué distancia de tiempo tengo con la cena, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Si yo llego muy tarde a casa, son las 6, 7 de la tarde, voy a cenar a las 9, hacer una merienda copiosa va a impactar en lo que yo cene y tal vez no sea necesario y yo me pase de energía de lo que estoy comiendo porque se me juntaron mucho las comidas. Bien, y ya para cerrar, porque ya tenemos que ir terminando, ¿qué pasa con las horas de ayuno entre la cena y el desayuno, ¿no? Los que nos levantamos muy temprano, a veces nos pasa que uno, por las cuestiones de la vida, se acuesta y de mañana no tenés hambre, entonces dejas el desayuno para más tarde. Bien. Concepto, ninguna comida es obligatoria, no estamos obligados a desayunar. Porque antiguamente era un mito, ¿no? No desayunar te ibas a morir. Sí, 100%. Hay que ver ahí los mensajes que se mandaron que tuvieron un impacto realmente negativo en ciertos hábitos en la población en general. Lo que hay que entender es, si yo no tengo hambre en el desayuno, puedo no desayunar. Pero me tengo que enfocar en qué va a pasar si yo no desayuno. Porque la organización no me la puedo saltear. Puedo no desayunar, pero yo tengo que saber cuál es la estructura del desayuno y qué debería de comer. Porque si no, después se empieza a picar el hambre, estoy en el trabajo, se me empiezan a juntar actividades, la disponibilidad de alimentos que hay en las cercanías a veces no es tan, digamos, adecuada como la que puede haber en el hogar y terminamos comiendo lo primero que encontramos. O sea, podemos mantener esto, pero aplazado en el tiempo. Aplazado en el tiempo. Y la última, porque ya tenemos que cerrar, porción de frutos secos, porque también ahí uno empieza
pesa y es difícil mantener la porción y además todo lo que uno compra, aunque sea con apariencia individual, es la mitad lo que uno tiene que comer. 100%. Es muy difícil controlar Una cosa eso. es el tamaño del producto y otra cosa es el tamaño de la porción. Exacto. En esta imagen que tenemos acá de estos frutos secos, hay que considerar que también hay pasas de uva. Las pasas de uva no son un fruto seco, es una fruta deshidratada. Entonces, esto no nos va a aportar solo grasa, sino que vienen carbohidratos también que hay que tenerlos en cuenta. El tema de la porción, en general se ha dicho, un puñado. Esto hay que adecuarlo obviamente a las, digamos, necesidades de uno. Si yo me acato más o menos a un puñado, nadie va a aumentar de peso por comerse un puñado de frutos secos. El problema es cuando hacemos la sumatoria total, que es puñado por acá, puñado por allá, me pasé en la merienda y ahí sí, se me puede complicar. Bien, muchísimas gracias, A Rodrigo. ustedes, gracias. Después hablaremos entonces de otras comidas también y sobre todo en esta visión que vos nos proponés global del día 100%. para tener en cuenta entonces una vida saludable.